La naturaleza es amplia y la humanidad siempre ha tratado de descifrarla. Investigadores de todo el mundo han tratado de sumergirse en las preguntas más complicadas que tiene nuestro universo para dar respuesta a ellas. Por eso estamos hoy aquí en la Universidad del Valle, donde vamos a hablar de un área que nos sumerge dentro de la profundidad de la molécula, de la célula, para poder encontrar soluciones a muchas respuestas que suceden a nivel molecular. ¿Ustedes han escuchado hablar de la metabolómica? ¿No? Bienvenidos a Eureka. ¿Sabe qué es la metabolómica? Para mí está un poco relacionada con el tema, no sé, nutricional, con el organismo. Es un poco como eso. Como movimiento del metabolismo, algo así. Integración entre seres vivos, insectos, no sé. Es más o menos, me suena como uniendo a las dos, no sé, algo raro. Metabolómica, pues supongo que como al cambio metabólico que tiene el cuerpo, ¿cierto? Como a esos cambios que son afectados por las condiciones climáticas, por las condiciones de químicos que uno consume, por las condiciones ambientales en las que uno vive. La metabolómica es la última ciencia ómica, como las llamamos, que surgen, digamos, desde hace unos 30 años con la genómica. Luego, pues, nos dimos cuenta de que los genes eran muy importantes en la definición de los seres humanos, pero no eran suficientes para entender, digamos, las poblaciones y las interacciones entre los seres, sino que se requería entender también pues, la regulación de moléculas más pequeñas que llamamos metabolitos a través de la transcripción de secuencias del material, digamos, genético y de la expresión de ciertas proteínas. El avance de la ciencia y la tecnología ha permitido el estudio de un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. La metabolómica se centra en los metabolitos, que están presentes en las células y en los tejidos. Se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos, los medicamentos, las sustancias químicas o su propio tejido. Se pueden medir en la sangre, la orina y otros líquidos del cuerpo. Su estudio es vital para obtener información valiosa sobre los cambios de nuestra salud. La metabolómica nos da una visión cercana al resultado de la interacción entre los genes de las células y el estilo de vida que llevamos, lo que comemos y los factores ambientales. Con las diferentes técnicas que se desarrollan desde la Universidad del Valle, en cooperación con otras instituciones del país, nos permite saber qué sucede en el organismo, ayudando así a encontrar nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades. Una de las maneras más fáciles que tenemos para poder comprender todos estos procesos y los beneficios que tiene consigo es sumergirnos de lleno al mundo experimental. Por eso vamos de camino a los laboratorios de la Universidad del Valle, donde nos van a explicar qué es la metabolómica y cuál es su contribución al avance de la ciencia. Hola, ¿tú eres Lady? Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, me dijeron que tú me podías explicar algo sobre metabolómica, ¿es la cosa? Sí, exacto, yo te puedo explicar. Yo soy Lady Vanessa Mena Ramírez, yo soy química egresada de aquí de la Universidad del Valle. Actualmente estoy terminando mi maestría en Ciencias Químicas. Desde el pregrado estoy trabajando con el profesor Julian Witz en el área de metabolómica y todavía continúo en la misma área, pero ya con una parte microbiológica, también trabajando en conjunto con la profesora Janet Sanabria, que es la directora del grupo de investigación Gauss, de aquí del Laboratorio de Microbiología Ambiental.
Bueno, pues nosotros aquí tengo unas muestras que acabo de sacar del congelador. Las voy a descongelar a temperatura ambiente para poder centrifugarlas y posteriormente pues te cuento qué iríamos a hacer. Mientras esperamos que se descongelen las muestras, cuéntame un poquito, ¿qué es la metabolómica? Bueno, ¿tú has escuchado de las ciencias sómicas, de la genómica, transcriptómica? No, nada de eso. Bueno, metabolómica es una de las ciencias sómicas, trabaja sobre los metabolitos. Los metabolitos son los productos finales de los procesos de regulación celular. Por ejemplo, cuando algún organismo se perturba, se genera algún estímulo, una enfermedad, un estrés, alimentación, la dieta, entonces dentro del metabolismo celular se van a generar esos productos de todo ese proceso que hubo dentro del organismo. Entonces, También la traza de lo que queda de los procesos que genera el organismo. los últimos productos, las bases serían esos metabolitos. Entonces, esos metabolitos son los que nosotros vamos a estudiar. No uno por uno, obviamente, sino como un perfil de cómo están cambiando a lo largo de los diferentes tipos de muestras. Y metabolitos es lo que vamos a ver ahorita en estas muestras que tienes descongelando. ¿O qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, aquí simplemente voy a obtener el sobrenadante de las muestras y vamos a mezclarlas con un buffer, o sea, prepararlas para poder utilizar la técnica de resonancia magnética nuclear y allí sí vamos a poder obtener los perfiles metabólicos. No vamos a tener metabolito por metabolito, sino todo el perfil y bueno, lo que podemos observar obviamente por la técnica y luego previamente con estadística podemos comparar esos perfiles y ver si hay algunos cambios en esas huellas metabólicas y poder entender qué le está ocurriendo al organismo de estudio en términos de los perfiles metabólicos. Increíble. Podemos proceder entonces, miremos. La metabolómica ha sido de gran auge durante estos últimos años porque nos permite como entender qué es lo que está ocurriendo a nivel de metabolitos, que son los productos finales de los procesos de regulación celular, cuando se generan algunos tipos de perturbaciones, de estímulos en los organismos. Entonces es como tratar de poder entender qué le ocurre al organismo en términos de esas perturbaciones, sean como tipos de estrés, en el caso de los microorganismos, enfermedades, por ejemplo, entender qué está ocurriendo a nivel metabólico y más o menos como poder utilizarlo como un potencial diagnóstico, identificar biomarcadores, poder entender mejor la complejidad de lo que le está ocurriendo al organismo biológico. Las primeras aplicaciones para la salud fueron o apuntaron a identificar deficiencias metabólicas claras donde unos seres humanos, por ejemplo, no poseen cierto metabolito o ahí vemos una clara diferencia entre los pacientes que sí tienen de los que no tienen digamos, patrón metabólico. De tal manera de que cuando viene una persona con un problema, podemos a través de modelos estadísticos, por ejemplo, determinar su dieta y proponerle una mejora sobre esa dieta y hacer un seguimiento objetivo, o sea, medido de la dieta que tiene este paciente. Bueno, entonces ya las muestras se descongelaron a temperatura ambiente, entonces vamos a centrifugar. Y esta es una máquina centrifugadora. Sí. ¿Qué es lo que hace la máquina con esas muestras? Simplemente con revoluciones, durante un tiempo determinado, se va a separar un precipitado y el sobrenadante, que es la muestra que nos interesa. ¿Eso quiere decir que va a poner a girar súper rápido para que se viva la muestra? Sí, exacto, para que sedimente lo que no nos interesa y podamos tener ese sobrenadante y posteriormente poder preparar las muestras para RMN. Entonces nosotros trabajamos a 4 grados Celsius para que las muestras no se degraden, son metabolitos, son un poquito sensibles. Entonces trabajamos a 4 grados Celsius, 12.000 RPM. 12.000 revoluciones por minuto. Exacto. Gira supremamente rápido. Pero bueno, me estaba hablando de la muestra, de lo delicada que son. ¿Qué contienen? Esas muestras que tenemos aquí, que vamos a analizar ahorita, ¿qué son? Bueno, yo estoy trabajando ahorita con extractos
de células. Yo trabajo con 2 tipos de bacterias en este momento, con Klebsiella y con Escherichia coli. Entonces estas muestras ya pasaron por un proceso microbiológico en el que yo crecí las bacterias en un medio de cultivo, después las estresé y posteriormente las puse a crecer en un nuevo medio de cultivo para ver cómo se recuperaban este tipo de muestras. Entonces en este momento son los metabolitos extracelulares que yo tengo aquí. Entonces como hay células en estas muestras, entonces voy a hacer que precipiten esas células y que en el sobrenadante simplemente estén los metabolitos extracelulares, que es lo que vamos a estudiar. Entonces las vamos a dejar aquí por 10 minutos centrifugando y listo. Listo, entonces volvamos en 10 minutos. Bueno, entonces fueron 10 minutos, 12.000 revoluciones por minuto. Cuéntanos. Listo, entonces ya aquí las muestras quedaron centrifugadas. Vamos entonces a preparar las muestras para poder medir en el equipo de RMN. Vamos a tomar 540 microlitros del sobrenadante con 60 microlitros del buffer. El buffer pues para que no haya cambios en el pH de nuestras soluciones y nos afecte en la medición. Y también tiene un estándar de referencia que es como el 0 de los espectros cuando vamos a hacer la medición. ¿Listo? Bueno. Y los 60 microlitros de nuestro buffer. Ya después lo homogenizamos en Vortex. Y después ya pasamos toda nuestra muestra a estos tubitos de RMN de 5 milímetros de diámetro. Así hacemos con todas nuestras muestras y ya esto es lo que vamos a pasar en el equipo de RMN. Vamos a ver el perfil metabólico de nuestras muestras. Mi rol aquí es prácticamente venir a procesar las muestras que yo utilizo para mi trabajo de maestría, y en el pregrado yo utilicé las instalaciones del laboratorio para poder preparar las muestras y luego irme al laboratorio de resonancia magnética a medir las muestras que preparé aquí. La técnica que yo utilizo es resonancia magnética nuclear. Es una técnica espectroscópica en la cual nos interesa estudiar esos perfiles metabólicos, esas huellas metabólicas que se generan precisamente por el análisis del tipo de muestras con las que trabajamos. Bueno, Lady, ¿y ese espacio qué es? Cuéntame. Todo esto es el laboratorio de espectroscopía y aquí es donde está ubicado el equipo de resonancia magnética nuclear en el espacio de allá. ¿Y ese ruido que escuchamos tan arriba qué es? Esas son las bombas del cromatógrafo. Ese equipo que está allá es el cromatógrafo que está acoplado a espectrometría de masas. Ok, ¿vamos a mirarlo? Sí, listo, vamos. Bueno, entonces aquí estamos en el equipo de resonancia magnética nuclear. Si tú ves, tenemos varias secciones. Ok. Primero tenemos el espectrómetro, que es esta máquina que está aquí. Luego tenemos aquí el imán. Ok. Aquí abajito está el amplificador de la señal, la neverita y el ordenador. Desde aquí nosotros lanzamos todos los experimentos. Entonces aquí tenemos nuestra muestra. Ajá. Vamos a ubicarlo en este spinner, que es como el portamuestras, para poderlo poner en el equipo. Listo. Y ahora entonces ya desde aquí mandamos todos los experimentos. Entonces lo tenemos en la posición 16. ¿Qué sucede allí? ¿La muestra está expuesta a qué tipo de situación? Bueno, cuando la muestra entra, ella queda aproximadamente aquí. Este es un imán superconductor. Entonces tenemos varias capas. Tenemos una capa de helio, que es el que genera la superconducción, y tenemos más externa una capa de nitrógeno líquido, que es para mantener que el helio se conserve. Entonces todo este imán es un imán superconductor. Entonces cuando la muestra entra, se genera un campo magnético externo. Este es de 400 MHz. Entonces los núcleos atómicos de las muestras pues experimentan ese efecto por el campo magnético externo. ¿Qué tipo de información puedes leer una vez todo sucede en el imán? Pues te voy a mostrar aquí un espectro. Por ejemplo aquí.
Aquí tenemos, este es un espectro protónico. Para metabolómica se miden experimentos protónicos, experimentos unidimensionales, y aquí utilizamos una secuencia de pulso que es unidimensional, no es cipresal. Ese es el nombre de la secuencia del experimento. ¿Cuánto tiempo toma el proceso aquí en este imán? Bueno, cuando la muestra está adentro, nosotros esperamos a que se estabilice la temperatura, ¿cierto? Entonces manejamos a 300 Kelvin, que sería esta línea amarilla, ¿de acuerdo? Y se está, mediante una resistencia, se está pues controlando esa temperatura. Y lo verde es los cambios de temperatura que fluctúa la muestra. Entonces esperamos a que cumpla por lo menos 5 minutos de estabilidad en términos de temperatura, y después ya empezamos a calibrar la muestra en términos de la frecuencia del núcleo que vamos a trabajar, que es protón, en términos de la señal del solvente, porque el solvente que tenemos es agua. Okay. Entonces, para calibrar también la señal del solvente, para calibrar la homogeneidad del campo magnético, porque yo te dije que la muestra está expuesta a un campo magnético, entonces hay que asegurar que a lo largo de toda la muestra tenga el mismo campo magnético. Otro de los métodos muy utilizados es resonancia magnética nuclear, que hacemos más bien en la universidad. Esos equipos son sumamente costosos, y entonces tratamos de trabajar de forma colaborativa. La Universidad de los Andes, y con un consorcio de diferentes universidades, creó un laboratorio Medcore, del cual también la Universidad del Valle está espera entrar, digamos, en ese consorcio para trabajar el tema de espectrometría de masas. Incluso nosotros desde la vicerrectoría también gestionamos este año la compra de un equipo que permitiría, digamos, apoyar en esta área. Y por otro lado, pues estamos también cooperando con ellos para la parte de resonancia magnética, que tiene un límite de detección mucho más alto, pero que es mucho más robusto en el término de la cuantificación de ciertos metabolitos. Es muy interesante, la verdad me ha gustado mucho, siento que he crecido a lo largo de mi trabajo aquí en el grupo de investigación. Yo soy del grupo DAR, Desarrollo y Aplicaciones en Resonancia Magnética Nuclear, y estoy más en ese rol, en aplicar la técnica en una nueva área en la que se está trabajando aquí, que es metabolómica. Entonces siento que estoy contribuyendo a profundizar en esta área y a dar como pinitos para que pueda salir algo bueno de esto. ¿Qué hace usted para mantener una vida saludable? Realmente no es que tenga una vida muy saludable, pero cuando me pongo la meta de hacerlo es hacer ejercicio, caminar determinados trayectos diariamente, comer saludable, es como eso. Ejercicio 2 veces por semana, intentar comerlo normal, regular, nada pesado. Trato de levantarme temprano, hacer ejercicio, no tener peleas con nadie, no meterme en la vida de los demás, vivir tranquila, sonreír, vital para mí, tomar mucha agua. A montar bicicleta. Yo amo montar bicicleta, entonces yo todos los días monto mi bicicleta y me dejo para mi bicicleta y me voy para los ensayos en bicicleta y me voy para mi trabajo en bicicleta. Y pues digamos como que yo muchas veces procuro más cuidar como el medio ambiente que mi salud. Como que bueno, mi salud, pues obviamente yo también la cuido, pero yo siempre procuro como cuidar más el espacio en el que yo trato de habitar. Es importante saber que detrás de todo el conocimiento acumulado que tenemos hasta el día de hoy está el trabajo de miles y millones de mujeres y hombres de ciencia que todos los días hacen preguntas para poder descifrar el universo. Y Eureka, están todos aquí en la Universidad del Valle. Mi nombre es David Johnston Monge. Yo soy un investigador aquí en un grupo especial que se hace en cooperación con el Instituto Max Planck de Mejoramiento Vegetal en Colonia. Mi laboratorio está enfocado en el estudio de microbios y sus interacciones con plantas. Estoy con mis estudiantes de doctorado explorando temas como de la influencia de microbiología
microbios en la fermentación y calidad de café, igual como la microbiología y química de fermentación de cacao, la influencia de diferentes microbios en enfermedades y productividad de yuca, biocontrol de plagas de raíz en tomate, y desarrollo de inóculos microbianos para mejorar el rendimiento de maíz y de soya. Yo creo que en este momento estamos con unas tecnologías lo suficientemente robustas para que en Colombia seamos capaces de implementarlas, de usarlas para crear algunos productos que podrían ser importantes por ejemplo, estoy mencionando acá el grupo Tandem, que se firmó entre la Universidad del Valle y la Sociedad Max Planck para tener un investigador líder que va a trabajar en esta área particular de la metabolómica aplicada al tema agro, de donde podrían realmente crearse nuevos productos para mejorar los cultivos, para mejorar la calidad de los cultivos, mejorar la resistencia de los cultivos, etc. Los tubos estos ya se han agitado lo suficiente para zafar de la superficie muchos hongos, bacterias y los químicos que se han producido y en este caso reducido la calidad y el sabor de este café. Entonces con esto se extraen los químicos y se meten a máquinas como el NMR que ya estaban viendo. O cromatografía líquida con detección de masas, pero también se puede extraer ADN y estudiar los microbios usando técnicas de metagenómica. Y algo más clásico es simplemente tomando este líquido y poniéndolo en una placa de nutrientes y tratando de cultivar microbios que pueden crecer de ahí. Entonces, en esta placa puedes ver nada ha crecido cuando se extrayó los microbios de este café bueno. Los cafés malos que perdieron puntaje se están creciendo hongos de diferentes tipos en cada uno, que pueden ser estos hongos que explican de dónde salió los sabores malos. Y vamos a tratar de replicar esta pérdida de calidad para entender cuáles fueron los microbios y cuáles fueron los químicos que quitaron el sabor y el puntaje de ese café. ¿Cree que las enfermedades tienen cura? ¿Cómo prevenirlas? Pues de acuerdo a lo que recomiendan pues, los médicos y los nutricionistas, es un poco tener una actividad física diaria, unas rutinas de ejercicio. Aparte de eso, pues tener una alimentación balanceada y dormir como las horas adecuadas diariamente. Pues evidentemente me pueden prevenir muchísimas enfermedades con estilos de vida saludables, deporte, alimentación. Digamos que ya hay muchas posibilidades de tener por lo menos un conocimiento básico sobre ese tipo de cosas. Las enfermedades son más emocionales. Todo lo que uno siente, lo que uno vive, lo que uno experimenta se manifiesta en el cuerpo. Los dolores de cabeza, el dolor de espalda, dolores de estómago, todo eso son emociones. Entonces, saber manejar ese tipo de emociones puede prevenir enfermedades muy graves. Pues lo único que yo les digo que tengan en cuenta para cuidarse es que tengan conciencia. Eso es como lo principal, como que tengan conciencia de que pues nuestro único territorio es el cuerpo y después de nuestro cuerpo está la tierra. Entonces nosotros donde vayamos, a toda parte donde vayamos, ahí lo único que tenemos es el cuerpo. Nosotros no vamos a tener ni el carro, ni la casa, ni la beca, no vamos a tener a la mamá, no vamos a tener, sino el cuerpo, es lo único que nos pertenece. Entonces por eso siempre tenemos que estar cuidándolo, porque donde vayamos es el único lugar donde vamos a estar seguros. Es importante preguntarnos por lo que aprendimos el día de hoy. Nos sumergimos de lleno en el mundo celular. Hablamos con hombres y mujeres de ciencia que nos explicaron qué es la metabolómica y cómo esta contribuye a la consolidación de la ciencia y la disciplina.
Eso es lo que hacemos aquí en Eureka. Nos esperamos la próxima semana. Chao. Aunque espérate. Un momentico. Un recordatorio antes de marcharnos. Recuerden que aunque la ciencia cada día avance y se consolida más para nuestro bienestar, cuidarnos depende de nosotros. ¿Ok? Adquieran hábitos saludables. Chao.